Yo me voy a centrar en lo que es la agricultura digital, dentro de lo que es el Pacto Verde y todo lo que han dicho todos los ponentes que me han precedido, en la parte de la agricultura digital. Y quería hacerlo desde un punto de vista práctico, porque a veces estas cosas parece que pues está hecho para otras personas, para otros países, para los políticos, para aquellos, está muy bonito puesto, pero luego al final en el sector la gente se pregunta, bueno, ¿esto me puede beneficiar a mí? Aunque yo tenga una explotación pequeña, o no acabará siendo más un gasto y sin aportar ninguna ventaja. Puedo mejorar mi economía y una cosa que es importante, es decir, me puedo permitir dar la espalda y dejarlo pasar. Y todas estas reflexiones es lo que quiero yo, pues bueno, de alguna manera tratar e introducir en esta presentación. Bien, la agricultura digital, así como la agricultura de precisión, que es parte de ella, se basa mucho o está muy fuertemente ligada al desarrollo tecnológico. Entonces me gustaría empezar hablando de lo que es un desarrollo tecnológico progresivo y lo que es un desarrollo tecnológico disruptivo. Hablamos de progresivo cuando se van produciendo mejoras que poco a poco van solucionando los problemas que van saliendo. Sin embargo, a veces surgen grandes desafíos y grandes retos que requieren unos grandes saltos cualitativos en cuanto a tecnología. Eso es lo que hablamos de tecnologías disruptivas. En agricultura, en lo que es la agricultura moderna, podemos distinguir varias en los últimos, perdón, en el último siglo. Empezando por la mecanización agraria. Hace, pues, más o menos unos 100 años, ¿qué ocurría? Pues empezaba a haber una necesidad de producción y una escasez en mano de obra. ¿Dónde está el gran salto disruptivo aquí? Bueno, pues está en pasar de un agricultor con un caballo alimenta a una familia o a dos familias a que un agricultor con un tractor y unos cuantos aperos alimenta a 100 familias. Eso es un gran salto disruptivo. Pasamos de 1, 2, 3 a 100. Bien, la mecanización agraria que sin duda, bueno, pues según la Academia de Ciencias norteamericana, entre los 20 inventos más importantes del siglo XX está en el puesto 7, incluso por delante de Internet y del ordenador. La mecanización agraria ocurrió fundamentalmente en aquellos países que podían producir esas máquinas. Y bueno, pues al cabo de los 50 años, pues se vio que en los países en desarrollo pues no acababa de llegar. Entonces se ofrece una segunda tecnología disruptiva, que fue la revolución verde, liderada por Norman Borlaug, ingeniero agrónomo norteamericano, que además recibió el premio Nobel en el año 70, y que consistió con la mejora de los riegos, con la introducción de semillas híbridas, con nuevos fertilizantes muy efectivos y con tratamientos fitosanitarios más potentes, intentar que en el mismo espacio la producción se duplicara o se triplicara. Es decir, cuando tenemos esos aumentos que multiplican es cuando empezamos a ver necesidades de tecnologías disruptivas. Bueno, y llegamos ya al siglo XXI con la agricultura digital. Y esta agricultura digital es la que en principio parece que sea la tercera tecnología disruptiva. ¿Por qué? Pues si lo es porque nos va a hacer falta para afrontar grandes desafíos y grandes retos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver estos desafíos y estos retos, cuáles son y cómo les podemos hacer frente. Bien, uno de los primeros y el que bueno, muchos conocéis y lo habéis visto, es que la población en el año 2050 va a aumentar, según las Naciones Unidas, un 35%. Que la población aumente un 35%, en principio, no es ningún problema. El problema viene si no lo hace de una manera equilibrada. ¿Dónde va a crecer esta población? Este 35% no se va a repartir en todo el mundo, sino que va a estar muy focalizado en países en desarrollo, sobre todo en el sudeste asiático y en África. Bien, ¿qué ocurre? Pues que estos países que están en desarrollo tienen una demanda de proteína mucho más alta. Bueno, pues ya sobre todo pues clases medias que van surgiendo en China, en la India, países muy poblados y que, bueno, pues empiezan a demandar comerse el filete que se han estado comiendo en Texas durante el siglo pasado. Bien, el aumento de esta demanda
lo que nos lleva es a un aumento del 100% en la demanda de alimentos. Y aquí sí que nos ponemos serios, porque aquí es cuando entramos en problemas. No en el 35%, sino en el 100%. Y sobre todo, no ya por el número, sino por el tiempo. Tenemos que aumentar, duplicar la demanda de alimentos y hacerlo en un tiempo relativamente corto. Por tanto, cuando realmente nos damos cuenta que vamos a necesitar un salto tecnológico disruptivo es cuando vemos que hay que acelerar. Esta aceleración, esta velocidad en lo que nos está pidiendo esa demanda, pues hace que pensemos en unas nuevas tecnologías que no tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos haber hecho esto de una manera con una tecnología progresiva? Pues como responde, por ejemplo, como ha respondido la mecanización agraria en el siglo XX. En el siglo XX hemos estado aumentando la población y hemos estado aumentando la demanda de alimentos, pero todo ha sido de una manera paulatina. ¿Cómo respondía la tecnología de ese siglo XX? Esa mecanización, pues simplemente haciendo que las máquinas fueran cada vez más grandes, máquinas más grandes, más productivas. En el año 27, pues teníamos una cosechadora que con un cabezal de 2 o 3 metros tenía suficiente. En el año 75 ya vemos que el monstruo se ha multiplicado por 3. Y en el año 2020, bueno, pues tenemos un cabezal que es impresionante. Entonces, la pregunta es, nosotros, con las necesidades de demanda que tenemos, ¿podemos dar una respuesta simplemente haciendo las máquinas más grandes? Y esto es lo que nos dirá si la tecnología que necesitamos es progresiva o disruptiva. Pues en principio hacer las máquinas más grandes parece que no va a ser una buena idea. En primer lugar, por una razón práctica. Una máquina más grande ya no me cabe en la carretera. Aquí tenemos ejemplos. Los tractores, los aperos, las cosechadoras, las empacadoras empiezan a tener un tamaño que dificulta la circulación y además pone en peligro al resto de vehículos que están alrededor. ¿Y esto nos afecta a nosotros o es para los demás? Bueno, pues en principio las carreteras españolas no creo que sean más grandes que las alemanas y desde luego no lo son más que las norteamericanas, con lo cual estos temas nos están afectando. Un segundo problema que además es de mayor calado, el tema de las emisiones. En Europa tenemos la normativa Euro y en Estados Unidos la normativa TIE. Bien, pues la reducción en emisiones ha sido exponencial. En rojo tenemos, por ejemplo, lo que se permitía en emisión de partículas y en óxidos de nitrógenos en el año 92. Del 92 al 98 vemos cómo se va reduciendo y hoy en día estamos con ese cuadradito azul que nos dice que prácticamente eso es lo que nos permite contaminar. Bien, si las máquinas son más grandes, los motores son más grandes. Entonces, si ya tenemos motores de 300 caballos que se las están viendo para poder cumplir esta normativa, no me puedo permitir hacer una máquina más grande que requiera un motor más grande que además tenga que cumplir estas emisiones. Luego, desde el punto de vista medioambiental, lo tengo bastante complicado. Y además tenemos un tercer problema, que es el problema de la compactación. Máquinas gigantes acaban compactando el terreno, degradación del terreno, empobrece el suelo y nos lleva a la desertización, que además no, en el caso de España es fundamental porque todo el sur de Europa en general está sufriendo bastante con la desertización y con la erosión del terreno. Por tanto, tenemos un primer reto, que es duplicar esa producción de alimentos, hacerlo en 30 años y además no podemos aumentar el tamaño de las máquinas, que es lo que sabemos hacer. La única solución es que esas máquinas, que no pueden ser más grandes, sean más eficientes. Y más eficientes dentro de un contexto de la digitalización significa máquinas más inteligentes, que empiecen a introducir técnicas de inteligencia artificial que hagan que suba la eficiencia sin tener que subir ni el tamaño de la máquina, ni el tamaño del motor, ni el gasto energético. Bien, por tanto, un primer reto, un primer desafío que es importante. Pasamos al segundo, el envejecimiento. Japón ha sido y es líder en robótica agrícola. Tenemos soluciones, tenemos
ejemplos desde hace 30, 40 años, donde ya habían robots que recogían fruta, que iban solos, todo siempre a un nivel de investigación, pero ellos empezaron a trabajar ya hace 30, 40 años. ¿Y por qué? Porque veían el problema que se les venía encima. Japón es el país con mayor esperanza de vida y la población japonesa pues, está envejeciendo de una manera muy rápida, sobre todo la población rural. Es decir, que bajen el número de agricultores no es tan problemático como que suba, y aquí en el gráfico lo tenemos, nos enseña el porcentaje de agricultores mayores de 65 años. En el año 2009 ya pasábamos del 61% y, bueno, y hoy en día lo tendremos más alto. Luego, el envejecimiento de la población rural es un gran problema. Podemos decir, bueno, esto es Japón. Japón siempre van un poco por libre, pero no solamente es Japón. Esto afecta a todos los países industrializados. Vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país tradicionalmente joven. Bueno, aquí vemos en la gráfica que la población del agricultor medio no deja de crecer. Año 2007 la teníamos en 57 años, en el año 14 ya tenemos 58. ¿Qué es lo importante? Este gráfico de aquí arriba. Por cada agricultor de 35 años o menos, ya en Estados Unidos tenemos a 7 agricultores con 65 años, que es la edad de la jubilación. Bien, ¿por qué marcamos 35 años? Porque es la edad ideal, es la edad que queremos nosotros que tenga nuestro sector productivo. Un agricultor de 35 años es un agricultor que ya tiene experiencia, pero que tiene una edad, es joven y todavía puede integrar todas estas tecnologías que están viniendo. Bien, ¿y cómo estamos en Europa? Pues no estamos mucho mejor. Aquí sí que vemos diferencias entre los estados. Por ejemplo, en España, el número de agricultores con más de 65 años estaría entre unos 370.000 y vemos que no todo igual. Por ejemplo, Francia, que es la potencia agrícola dentro de la Unión Europea, pues lo tiene bien, tiene unos 50.000 y luego había otro gráfico que no lo he puesto por no alargar mucho la exposición, pero que nos da los agricultores con menos de 35 años y vemos que, bueno, pues claro, siempre hay más agricultores con más de 65, pero a lo mejor hay el doble o hay el triple, pero no más. Y eso ocurre en Francia, ocurre en Alemania y ocurre en Reino Unido. Donde no ocurre es en España y en Italia. Y en España, además, el caso es grave. Esta gráfica la he puesto en comparación con el caso norteamericano de antes, donde teníamos un agricultor de 35 años por 7 de 65. En España tenemos uno de 35 por 13 mayores de 65 años. Es decir, que la población rural, agricultores profesionales con 35 años o menos, estaría en torno al 3,7%. Y eso es bajísimo. Es decir, esto lo que nos está diciendo, desde un punto de vista práctico, es que el compromiso y la responsabilidad de alimentarnos está en manos de los jubilados. Bien, y el tercer reto, que es los costes productivos. Y esto sí que es importante porque sí que nos afecta a nosotros y sobre todo he puesto una gráfica que es especialmente, que lo muestra especialmente aquí en Valencia. Esta es la foto de lo que llevamos del siglo XXI, desde el año 2000 hasta el año 2019. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que el gasoil va subiendo, los abonos suben, los herbicidas suben, los insecticidas suben, la mano de obra sube y los precios que perciben los agricultores están estancados. Y lo lógico que sería, pues que conforme sube todo, pues suba también los precios. Y en el caso de la uva de mesa, por ejemplo, pues sí que lo vemos. Pero si nos damos cuenta, en el caso de la naranja, aquí tenemos que las mandarinas en el año 2000 valían 30 euros 100 kilos y en el año 2019 siguen valiendo 30 euros 100 kilos. E incluso 20 años antes ya teníamos esto. Con lo cual, realmente tenemos algunos problemas estructurales y lo que deberíamos hacer es intentar, ya que tenemos estas nuevas tecnologías, pues hacerles frente e intentar buscar soluciones. Bien, todo esto son los problemas. ¿Cómo han reaccionado los grandes fabricantes? Bueno, pues han reaccionado de una manera rápida. En una primera fase lo que han hecho es intentar digitalizar, robotizar los productos que ellos ya tenían y que ellos sabían hacer tenían experiencia y sabían hacer con garantías. Y fijaos que estamos hablando de años recientes, es decir, que
que aquí estamos viendo el fruto de 20 años, 30 años de trabajo y de investigación. New Holland, pues en el año 2018 presenta un tractor para el viñedo que tiene bastante autonomía, es decir, que puede hacer trabajo autónomo en viñedos. Y tenemos dos representantes japoneses, Kubota y Yanmar. Esto es interesante. Primero, porque aquí vemos reflejado el problema que veíamos en la gráfica anterior. Japón, dado el problema que tiene con la falta de agricultores jóvenes, lo que está intentando es automatizar al máximo el trabajo en el campo. Y lo está haciendo, por un lado, desde el punto de vista tecnológico, invirtiendo por parte del gobierno japonés mucho, ayudando a las empresas lo están haciendo. Aquí tenemos dos, Kubota está en todo el mundo, Yanmar es más de producción y se desenvuelve más en Japón. Pero lo interesante es que estas dos compañías han sacado productos comerciales con unos niveles altos de automatización. Esto no es pensable en Europa. ¿Por qué? Porque no tenemos una legislación que lo permita. No, ni siquiera tenemos la legislación. Es decir, que la robótica agrícola no podría implementarse, aunque estuviera muy desarrollada, porque no tenemos leyes que lo permitan. Sin embargo, Japón es tanta la necesidad que tienen que han puesto el arroz por encima de las leyes y están permitiendo que se estén ya, de alguna manera, comercializando productos con altos niveles de autonomía. Bien, pero los grandes fabricantes no paran aquí. Ellos ven que esto es un paso intermedio y donde van es a unas soluciones que son más disruptivas. Aquí vemos este modelo del que tenemos a la izquierda arriba. Se adelantó a su tiempo. Es un robot para pulverizar sin que afectara el producto al operario, es decir, que hacía una pulverización autónoma en el año 97. Claro, esto fue muy adelantado a su tiempo y ni había legislación, ni siquiera tampoco había manera de poder comercializarlo. Pero lo que sirvió es para desarrollar todo lo que vendría después. No solamente ha sido John Deere, sino los más grandes. CNH presenta un tractor en el año 2016 que es impresionante. Yo este tractor lo he visto y es muy grande. ¿Qué ocurre? Pues que esto en Europa va a tener difícil su comercialización porque no tenemos ni la legislación ni las medidas de seguridad necesarias. Acofent, otro gran grupo, haciendo robots más pequeños, pero siempre con niveles altos de autonomía. Y luego Kubota pues, ha presentado también otro tractor. Bien, en este vídeo lo quería presentar porque es curioso. Es una propuesta que hace John Deere en el año 2019, es decir, esto es muy reciente, y que conecta con los problemas que veíamos con las máquinas. Este robot, que todavía no se comercializa, pero que existe y se está trabajando con él, primero tiene un tamaño que permite la circulación. ¿Os dais cuenta? No es tan grande como los grandes tractores. En segundo lugar, es eléctrico, con lo cual evita todos los problemas de emisiones. Y en tercer lugar, tiene unas cubiertas anchas que lo que hace es repartir y hacer que la presión sobre el suelo sea inferior, con lo cual mejora mucho en cuanto a la protección del suelo. De hecho, en el vídeo aparece una de las propiedades que tiene este tractor es la mejor protección del suelo, ¿vale? Al repartir bien ese esfuerzo. Ya partiendo de un tractor que tiene mucho menos peso que los tractores anteriores. Bien, el mercado de la robótica, desde un punto de vista global, esta es la foto mundial, la mayor cuota de mercado la tiene América del Norte, un 37%. El que más va a crecer mirando hacia el año 2025 sería el mercado asiático. Japón va a continuar, Japón está lanzado con todo el tema digital. China está invirtiendo mucho y bueno, Australia va también haciendo su investigación. Y bueno, pues aquí lo que querría es llamarle un poco la atención, Europa, que no tiene una cuota de mercado de las más grandes, pero que su proyección tampoco es de las más altas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener aquí un poco de ojo porque igual nos hemos centrado mucho en lo que es el
todo lo que es las tecnologías verdes y estamos un poco descuidando las tecnologías digitales y robóticas. Bien, la proyección para el año 25 es hasta hace nada el mayor número de robots que había en el mundo agropecuario era robots de ordeño, pero ya vemos que los robots de campo van a crecer porque van a ser una de las soluciones a las que vamos a optar para poder hacer frente a esos retos que hemos estado viendo. Y ahora quería presentar algunos casos de éxito que, que nos dan una idea de por dónde van los tiros. Uno de ellos, y este es fundamental, es el guiado automático con GPS. Estamos hablando de una tecnología que lleva ya 20 años. Es decir, cuando nosotros hablamos y aparece siempre el guiado automático de Tesla. Bueno, pues el guiado automático de Tesla llega 20 años tarde con respecto a lo que estaban haciendo los grandes fabricantes a finales del siglo XX. Es decir, un tractor que labra solo, y los que lo habéis podido ver, pues es impresionante, es un gran avance. Y esto no se ha hecho de un día para otro. Y esto es mucho trabajo y un gran esfuerzo por parte de los fabricantes y, bueno, pues también por parte de los productores que poco a poco lo han ido aceptando y lo han ido asimilando y lo han ido utilizando. Bien, aquí vemos que primero, bueno, pues viene el gran salto, que es el hacer que un vehículo vaya solo, y luego vamos haciendo unas mejoras, que es, bueno, pues pasar de 1 metro a 1 decímetro, y hoy en día estamos con unas precisiones de 1 pulgada, básicamente, para tractores que tienen un tamaño grande. Entonces, el guiado automático es, cuando hablas con la gente que lo ha desarrollado, te dice que realmente el gran avance, el gran salto disruptivo no fue hacer que el tractor vaya solo, sino fue que todo el mundo agronómico empezara a hablar de precisión. Y la precisión que hasta ese momento no estaba ni se le esperaba, irrumpe con fuerza dentro de lo que es el campo y empieza a generar unas nuevas estrategias comerciales, unos nuevos productos, unas nuevas formas de entender la agricultura y con ella, pues, junto con el desarrollo del GPS, aparece la agricultura de precisión y aparece, pues, todo lo que ha venido después. Bien. Otro ejemplo que es interesante, y nosotros hemos hablado de, entre otras cosas, del tamaño de las máquinas. Bueno, pues el tamaño de las máquinas sí que es verdad que no puede crecer más, pero cierto tamaño es necesario. Si yo necesito hacer una pulverización y tengo que mover 3.000 litros de líquido, bueno, pues esos 3.000 litros obviamente van a ocupar un volumen de 3.000 litros, con lo cual no puedo tener un robot del tamaño de una aspiradora porque no va a ser eficiente. Entonces, es interesante ver cómo esta compañía, que opera por ahora en California, pues con imaginación y con mucho trabajo, pues ha llegado a una solución comercial viable. Ellos tienen una flota de estos pulverizadores que son automáticos y lo que hacen es llevan el pulverizador al campo, ellos están con una furgoneta, tienen un sistema, la furgoneta tiene, pues, es como una unidad de control, donde ellos, si tienen varios, controlan cuál es la velocidad, qué es lo que están haciendo, si hay algún problema lo resuelven, pero que realmente se está utilizando una tecnología que es bastante avanzada sin cargar al productor con los problemas derivados de su mantenimiento y de su uso. Es decir, que si al final el agricultor contrata a esta empresa, la empresa resuelve el problema, el agricultor gana porque la empresa le pone un precio competitivo y la empresa gana porque utiliza un sistema automático, pues un sistema gana-gana, donde todos ganan y al final conseguimos que tengamos la agricultura se mantenga y además crezca. Bien, este pulverizador ahora mismo, pues si veis por dónde va a pasar ahora, ¿puede mejorar? Pues sí, podría ser un poquito más inteligente y podría a lo mejor pues, apagar esos emisores de ese lado derecho en la zona que no tiene arbolado. Es decir, que todavía pues, hay mucho campo para mejorar y muchas cosas que hacer. Otro ejemplo de éxito
Y este, Ana lo conoce muy bien porque surge de un proyecto europeo que solicitamos y conseguimos trabajando con CPI 2020, y es un robot que hemos hecho en Valencia para la toma de datos. Y cada vez, como decían, como decía el ponente anterior, hay que medir las cosas, y para tener una precisión, pues hay que medir con precisión, con lo cual al final pues vamos a ir automatizando ciertas labores, y entre ellas pues cada vez va a ganar más, poco a poco va a ir dando la necesidad de tener información sobre el campo, información que sea fidedigna y que sea real y que nos permita tomar decisiones más avanzadas. Y finalmente quería comentar otro ejemplo de éxito. En este caso es un robot para recolección de fresas que se ha desarrollado en Huelva. Es decir, que estamos hablando de tecnología que se está haciendo en España. Que podemos y debemos empezar a movernos y empezar a hacer cosas y a intentar, bueno, pues no solamente de alguna manera fortalecer nuestro sector, sino además intentar, bueno, pues estas máquinas llevarlas al extranjero y además fortalecer también nuestro nivel industrial. Bien, comentando un poco, viendo los retos que teníamos antes y como he ido hablando, cómo esta máquina reduce los riesgos yendo a baja velocidad. ¿Por qué puede ir a baja velocidad? Pues porque al ser un sistema automatizado puede trabajar 12 o 14 horas. Aquí no hay ningún convenio que le impida trabajar 14 horas al día, y donde realmente han tenido que ellos desarrollar bastante es en un problema que es bastante complejo, que es el detectar las fresas que están maduras, cogerlas sin que sufran daño y hacerlo de una manera pues, que más o menos sea eficiente. Bien, pues viendo estos ejemplos y ya llegando a las conclusiones y a las reflexiones, al final, con la digitalización, con la agricultura digital, con la robótica, con la agricultura de precisión, a lo que vamos es a una sostenibilidad. Queremos que el sector agrario sea sostenible, es decir, todo lo contrario de lo que pueda parecer. Cuando uno empieza a hablar de robótica, a mí me ha pasado muchas veces, he ido a una conferencia y la gente pues parece que con la robótica lo que queremos es quitar al agricultor y poner al robot. No, es todo lo contrario. Con la robótica, con la digitalización, con la automatización, lo que queremos es que el agricultor esté tan cómodo que quiera ser agricultor. Entonces, tenemos, en primer lugar, una sostenibilidad económica. Para que algo sea atractivo, no puede ser una actividad que me lleve a la ruina. ¿Cómo voy a atraer yo a los jóvenes de 35 años a una actividad donde les puedo prometer que se van a levantar a las 6 de la mañana, que van a tener que cargar unos pesos durante todo el día y que encima al final de año van a salir perdiendo? No, no. Tiene que haber una rentabilidad económica. Ya lo hemos visto en esa gráfica, el precio de la naranja está estable. Bueno, pues el precio de la naranja, si sube el precio de todos los insumos, el precio que percibe el agricultor tiene que crecer. Porque si no, no va a ser atractivo. Pero yo no puedo desarrollar esa actividad económica destrozando el medio ambiente. Eso no lo puedo hacer, con lo cual tengo que tengo que medir, tengo que utilizar esa agricultura de precisión donde pueda yo, de alguna manera, intentar llevar la cantidad de producto fitosanitario que me hace falta y no más, intentar hacer un uso racional del agua y no malgastarla, y para eso me va a ayudar la digitalización. Pero dentro de esta sostenibilidad, el factor más importante sigue siendo el factor humano. Es decir, el reto al que nos enfrentamos, el reto con el que vamos a combatir es rejuvenecer y fortalecer ese sector productivo que tenemos en España. Y para eso tenemos, en primer lugar, los trabajos tienen que ser atractivos. Queremos que el agricultor vea que es una profesión que utiliza un nivel tecnológico similar y equiparable al de otros sectores productivos. Es decir, que no estamos pensando en un agricultor que solamente lo que va a llevar es levantarse pronto, pasar frío en invierno, tener que estar trabajando en el campo a las 3 de la tarde en agosto. No, esa parte, esa carga, se la vamos a dejar a las máquinas. Y vamos a tener al agricultor haciendo un trabajo más mental, más de gestor, más de estrategia y toma de decisiones y para eso se va a ayudar de esas tecnologías digitales, de esa agricultura de precisión y
de esas máquinas que cada vez son más inteligentes. Y además hay estudios socioeconómicos que nos dicen y que nos indican que el desarrollo tecnológico lleva a la aparición de nuevos puestos de trabajo. Es decir, que si vamos a tener estas máquinas sofisticadas, pues vamos a tener a gente que mantenga las máquinas, que arregle las máquinas, que venda las máquinas, que dé formación, porque para poder avanzar en la digitalización vamos a tener que ofrecer un poquito más de información. El agricultor del siglo XXI se va a tener que formar un poco más que lo que era la agricultura anterior, pero que la visión que tenemos que dar con la introducción de la agricultura digital es una visión optimista. Es decir, es una serie de oportunidades que están ahí y que debemos de coger para hacer que el campo pues vuelva a ser lo que ha sido. Y el campo valenciano, pues más aún, con unas cooperativas que, como yo recuerdo, cuando era pequeño, de la cooperativa de Benifayó y de Algemesí, el verde entraba y salía y había un movimiento. Bueno, pues España es el que ha suministrado frutas y verduras al resto de Europa y lo tiene que seguir haciendo. Lo tiene que seguir haciendo de una manera respetuosa con el medio ambiente y con una sostenibilidad económica y, a ser posible, con más jóvenes y con más mujeres que se incorporen al trabajo del campo. Todo esto, bueno, pues será posible si colaboramos todos y ya con esto pues me despido. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y ánimo, que yo creo que la digitalización va a ser más oportunidades que otra cosa. Muchas gracias.